cardiovascular, de repente en una de las diapositivas ustedes van a ver corazón y vasos sanguíneos, ¿no? Y dejan de lado algún elemento muy importante, que es la sangre, ¿ya? Entonces, en general, cuando nosotros nos referamos a lo que es aparato cardiovascular, vamos a tener en consideración estos tres elementos, que son fundamentales. Y paralelamente a esto vamos a entender también de que así como existen vasos sanguíneos, existen vasos linfáticos. Y así como existe la sangre, también existe la linfa. Entonces debemos tener un criterio un poquito más amplio, ¿correcto? ¿Ya? Eso es más o menos para que podamos manejar algunos criterios cuando nos refiramos en la parte práctica a los elementos que vamos a estudiar. Entonces, fundamentalmente, cuando nos referimos al sistema cardiovascular, vamos a enfocarnos primero en este elemento motor que es el corazón, básicamente constituido por músculo, ¿sí? Es un órgano de tipo musculoso, aunque tiene algunas estructuras fibrosas también, y un elemento muy importante que es un sistema eléctrico propio, pero que embriológicamente corresponde también a células cardíacas, a miocardiocitos, que durante su evolución se especializaron y perdieron su función contráctil y la cambiaron por por generación de impulso nervioso. Pero eso es básicamente un poco de evolución embriológica. Lo importante es saber de que embriológicamente también el corazón es un vaso sanguíneo, ¿sí? Eso de repente ya ustedes lo han leído, se han informado de ello. El corazón es un vaso sanguíneo, es una arteria, que sencillamente dentro de la evolución embriológica genera una dilatación, una versión sobre sí misma y la formación interna de tabiques. Y eso es lo que da lugar a la formación del corazón en sus cuatro cavidades, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, los elementos que van a componer sus paredes son los mismos de un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo, en el vaso sanguíneo y en el corazón tendremos 3 capas fundamentales. Cuando nos refiramos al corazón, vamos a ir desde la parte interna a la parte externa, endocardio, miocardio y epicardio, ¿sí? Son 3 capas. Esas mismas capas las vamos a ver nosotros a nivel de los vasos sanguíneos con otros nombres relativamente diferentes, pero igual, 3 capas. Además de esto, el corazón, al tener un elemento muscular predominante, ¿no? Básicamente corresponde a un tipo especial de tejido muscular. En histología 1 nosotros hemos revisado que tenemos 3 tipos de músculo, ¿no? A ver si recuerdan ustedes cuáles son los tipos de músculo. El estriado, que se diferencia en esquelético y cardíaco. Y además tenemos el músculo liso, con algunas características que después en una lámina podremos revisar que las hace diferentes. Y que básicamente estas diferencias son en su capacidad de contracción, en la fuerza de contracción, duración de la contracción, y las diferencias histológicas van a darse en cuanto al número de núcleos, en cuanto al tipo o la forma de la célula, a la presencia organizada o no de elementos contráctiles, como son, por ejemplo, las proteínas de contracción. Eso es lo que va a marcar las diferencias entre cada uno de estos tipos de músculos. El corazón, hemos dicho que es un elemento muscular, es como un motor, que va a tener como función principal el permitir el impulso de la sangre hacia todos los órganos de nuestro cuerpo, hacia todo nuestro sistema. El corazón, por así decirlo, al pertenecer a nuestro sistema cardiovascular, va a tratar de llevar nuestra sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo, tanto a nivel cefálico como caudal, es decir, de la cabeza a los pies, y va a tener ciertas características. Nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema circulatorio tiene características muy propias. Una de ellas es de que es un sistema doble. ¿Por qué es un sistema doble? Nuestro sistema circulatorio. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque es cerrada y unidireccional. Ya. Es un sistema doble, es un sistema cerrado y es un sistema unidireccional. Son 3 características. Pregunto por qué es un sistema doble. Ya me dieron las 3 características. Díganme ahora por qué la primera de ellas. ¿Por qué es un sistema doble?
Porque la sangre que va hacia todos los tejidos vuelve a regresar al corazón. Eso sería unidireccional. Es un sistema doble porque tenemos nosotros, entre comillas, dos sistemas circulatorios. Uno sistémico y uno pulmonar. Circulación ¿Sí? mayor. Circulación mayor y circulación menor. El primero de ellos a cargo del ventrículo izquierdo, el sistémico, a través de la arteria aorta, y el segundo, ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar. Correcto. Eso de por sí, cuando ya hablamos nosotros de circulación mayor, circulación menor, estamos refiriéndonos a la capacidad de nuestro músculo cardíaco de poder eyectar la sangre hasta todas estas distancias. Si nosotros nos referimos al sistema, a la circulación mayor como sistémica, es decir, que va desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie, y lo diferenciamos de lo que es la circulación pulmonar, que es solamente aquí al ladito del corazón, quiere decir entonces que el músculo va a tener diferente actividad. Para la circulación sistémica, el músculo necesitará ser más fuerte, más potente, ¿o no? Sí. Porque tiene que distribuir a todo nuestro cuerpo. Mientras que si lo distribuye a los pulmones nada más, el componente muscular no tiene que ser tan notorio, tan prominente. Es por eso que las cavidades cardíacas, es decir, las aurículas y los ventrículos, se diferencian entre ellos por el espesor de su pared. Y eso lo vamos a poder visualizar histológicamente. Las aurículas, en general, son de paredes muy delgadas. ¿Por qué? Porque solamente sirven para almacenar la sangre y solamente trasladarlas hacia los ventrículos, de arriba abajo, nada más. Mientras que el ventrículo derecho lleva la sangre a los pulmones, es decir, necesita un poquito más de componente muscular. Entonces, el ventrículo derecho, su pared muscular será más gruesa que las aurículas. Pero el ventrículo izquierdo se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo, entonces el componente muscular debe ser mayor todavía, debe ser más grueso. Por lo tanto, su pared, el miocardio, es más grueso en el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, que el aspecto fisiológico, el funcionamiento está determinado por el componente histológico. ¿Sí? ¿Y eso puede cambiar, puede variar? Claro que sí, pero eso ya es patológico. Primero tenemos que entender la parte fisiológica. Sistema doble. Sistema unidireccional. ¿Por qué? Porque la sangre ingresa al corazón a través de las venas, tanto las venas pulmonares como las venas cavas, hacia las aurículas, de las aurículas pasa a los ventrículos y de los ventrículos pasa a las arterias, aorta y pulmonar. Y de allí se distribuye a todo nuestro cuerpo. Y en ese sentido. Y es cerrada porque tanto como sale, ingresa. No se va por ningún otro lado. Está contenido completamente en los vasos sanguíneos. Ahora, para que esto suceda, está el corazón con sus estructuras valvulares y también, de manera muy importante, el componente eléctrico. ¿Cómo se contrae el corazón? ¿Sí? El sistema de conducción, que va a estar dado por el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. Correcto. Que a las finales son miocardiocitos especializados. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de las formas de la célula del miocardio? ¿Se acuerdan las características? Ya hemos dicho que es un músculo estriado, ¿correcto? Es decir, tiene estrías que está determinado por la organización de las proteínas contráctiles, ¿verdad? Tiene Perfecto. discos intercalares. Discos intercalares. ¿Y cómo es su célula? Centrales. Las células son ramificadas. El núcleo central ¿no? Tiene varios núcleos, pero de disposición central. Entonces, esas características de la célula muscular cardíaca la hacen única. ¿Por qué? Tiene, básicamente me han dicho, extensiones. ¿Sí? Es como si yo fuese un miocardiocito. Tengo dos piernas y tengo dos brazos.
Si yo me uniera a alguno de ustedes, le pediría que extendiera su brazo también. Y a través de mis dedos, voy a unirlo con sus dedos y vamos a estar unidos, relacionados. Con uno por acá, con otro por acá, uno con mi pierna, otro con otra pierna, y ustedes harían lo mismo, generando una especie de red, no de una secuencia lineal de fibras musculares, sino de una red, una malla de células musculares cardíacas. ¿Y por qué es importante este tipo de distribución histológica? ¿Qué es lo que hace el corazón? ¿Cómo es que nosotros lo vemos? Sístole y diástole. Sístole y diástole. Pero nosotros lo vemos como si fuese un todo que se contrae y se relaja. Y no es así. Hay pequeñas diferencias de milisegundos entre la parte auricular y ventricular, es decir, entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, que permite que la contracción de las aurículas y los ventrículos sea en instantes diferentes. ¿Y eso es qué es lo que eso va a originar? Imagínense ustedes si todo el corazón se contrajera al unísono. Hiciera esto. La sangre se aloca. ¿Por dónde me voy? Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en el corazón? Hemos dicho, hay un corazón compuesto por aurículas y uno por ventrículos. Aurículas arriba, ventrículos abajo, ¿verdad? Así es el corazón. Lo primero que se contrae son las aurículas. De manera que la sangre que ingresó a las aurículas pasa a los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. Me contraigo y hago que la sangre ingrese a los ventrículos. Los ventrículos se llenan de sangre y hacen que las válvulas se sellen. ¿Eso qué origina? Como ya estoy lleno, me genera una respuesta de contracción. Y si yo me estoy contrayendo, las aurículas se relajan. ¿Para qué? Para que vuelva a ingresar la sangre que retorna de todo nuestro